Miran toda la pantalla. Buenas tardes a todos. Si ustedes recuerdan, anteriormente nosotros en la clase pasada desarrollamos el método gráfico. El método gráfico consiste en lo que era encontrar conjunto solución de vectores, de vectores y vértices donde me permitían encontrar la solución de la variable a maximizar. El paso primordial de la clase pasada era despejar las ecuaciones, igualarlas a cero y después de eso hacer el gráfico. Si más no recuerdan, hicimos una gráfica de ejercicio y esa gráfica nos permitió encontrar los puntos críticos. También dejé una guía de trabajo, que esa guía no se iba a entregar, pero esa misma guía, voy a pasar de nuevo otra guía que casi son iguales los ejercicios, es para la aplicación del método simplex. El método simplex consiste en trabajar en los coeficientes y tiene exactamente 5 condiciones que se tienen que cumplir. Si esas 5 condiciones no se cumplen, no se puede trabajar con el método simplex. Inicio la presentación. Me dice lo siguiente la presentación. El modelo de programación lineal, sistema de ecuaciones lineales, método simple, solución por el método algebraico y coeficientes. El modelo de programación lineal, sistema de ecuaciones lineales, método simple, solución algebraica. Método simple. El método simple se utiliza para solucionar problemas de programación lineal mediante el álgebra de las restricciones, condiciones técnicas y objetivos. El modelo puede resolverse en forma algebraica si y solo posee dos a más variables. En el caso de modelos de 3 o más variables resulta práctico o posible de aplicar. Cuando lo hacen con las restricciones tecnológicas se denomina método gráfico en recurso. También podemos utilizar lo que es el método algebraico. Se recomienda el empleo de método de eliminación solo en el caso de modelos que incluyan 2 variables de decisión. Sin embargo, el método muestra los conceptos fundamentales que se emplean para desarrollar las técnicas algebraicas necesarias para resolver modelos de programación lineal. El propósito del método algebraico es proporcionar un método práctico para resolver problemas lineales, pues la mayoría de estos incluye un gran número de variables. Para entender las formas de operar de los modelos de programación lineal en su forma general es necesario conocer los siguientes conceptos. Solución factible es aquella con más de m componentes posibles, donde m es el rango o número de restricciones. Si una solución básica factible tiene exactamente m componentes positivos, se dice que no degenera. Por el contrario, si tiene menos de m componentes positivos, es una solución factible degenerada. Solución factible degenerada es la que cuenta con más de m componentes positivos, donde m es el rango o número de restricciones. Puede decirse que una solución factible con más de m componentes positivos es no básica. Al conjunto de todas las soluciones factibles se le denomina espacio de soluciones factibles, pero también es conocido como región factible. Cabe señalar que existen las posibilidades de que un problema no tenga solución factible. Espacio de solución factible o región factible. Conjunto de todas las soluciones factibles. Punto óptimo. Punto factible que brinda el mejor valor de la función objetivo. Los pasos básicos que debe seguir para resolver un problema lineal por medio del método algebraico son los siguientes. Paso 1. Preparar las ecuaciones del método simplex para cada restricción.
Se agregan variables de holgura con signos positivos. Se agregan variables de holguras con signos positivos. Se agregan variables de holguras con signos negativos. Cuando hablamos del signo menor o igual, estos son signos positivos. Pero cuando hablamos de signos mayores o iguales, se agregan variables de holguras con signos negativos. La función objetivo z la despejamos e igualamos a 0. Paso 2. Se realiza la tabla simple con la restricción y z. Se despejan los valores de z, es decir, z es igual a cx, resulta que z menos cx igual a 0. Maximizar o minimizar la función objetivo. Maximizar o minimizar la función objetivo, aquí tenemos z es igual a 20x1 más 30x2. Condiciones o sujeta A. Tenemos la sujeta A, 2x1 más 2x2 menor o igual a 150, x1 más 2x2 menor o igual a 120, con las condiciones que x1 y x2 son mayores o iguales que 0. Despejando la función objetivo, resulta que z menos 20x1 menos 30x2 es la función despejada. Restricciones. Las restricciones las igualamos a los valores condicionales. En este caso, tenemos que la restricción 2x1 más 2x2 es igual a 150, x1 más 2x2 es igual a 120. Posteriormente, a partir de los pasos 2, se forman las tablas del método simple utilizando formamos la tabla de métodos simples. Colocamos lo que es z, x1, x2, s1, s2, k y k coeficientes. Entonces, si ustedes recuerdan, anteriormente nosotros hacíamos todas las restricciones, que era la igualación de z con el despeje, lo que era la igualación a 0, y lo que eran las restricciones con igual a los valores de los coeficientes. Entonces, para poder entender, voy a irme a Excel, donde voy a hacer un ejemplo práctico de solución. Correcto. Entonces, yo vengo y voy a usar el siguiente ejemplo de ustedes. Voy a hacer el C. Entonces, aquí teniendo el C, primer paso que tengo que hacer yo es despejar Z, donde despejamos Z igualándola a 0, que Z menos 20x1 menos 30x2 es igual a 0. Ahora, las restricciones las igualamos a 150 y 120. Entonces vamos a colocar los coeficientes. En este caso los coeficientes para z serían ya de la función despejada. Aquí z vale 1, en la primera condición vale 1 menos 20 x1 menos 30 x2. Las otras condiciones son 0, 0, 0, 0, 0.
Ahora, para las condiciones de las restricciones, en este caso sería 0. En este caso sería para x1 me vale 2x1. Para x2 vale 2x2. Para S1, en este caso, como tenemos la primera condición, saldría 1, 0, y aquí se coloca donde dice K el valor de 150. Vamos para la segunda restricción. Sería, o sea, S2. Aquí sería X1. El siguiente sería 2x2, 0, 1 y el valor de 120, porque estamos igualándola a la matriz identidad. En el segundo paso, voy a quitar este color. En el segundo paso que tengo que hacer, me dice que tengo que encontrar los valores de los coeficientes. Entonces yo vengo y digo, voy a buscar el valor más negativo de la función z. En este caso el valor más negativo de la función z es menos 30, que es el valor más negativo, y le pongo un color. Entonces valores voy a dividir los valores de k que tengo aquí arriba en esta parte sin meter la función z entre los coeficientes de la función x2, que es los valores más negativos. Entonces yo vengo y digo 150 entre 2, esto me da el valor de 75, y el otro valor sería 120 entre 2, aquí sería 60, aquí sería igual a 75. Entonces, en este caso, en la parte teórica, me regreso a la parte teórica. Después que encontramos los valores de los coeficientes, me dice él acá: el éxito del modelo matemático y el enfoque cuantitativo dependerá en gran medida de la precisión con que pueda expresarse el objetivo y la restricción de las relaciones o ecuaciones matemáticas. Entonces, paso 3, se selecciona la fila y columna. Columna donde se ubique el elemento más negativo del renglón de la función z. En este caso es menos 30. En el mismo paso, la fila dividimos cada valor de k o resultado entre los elementos del coeficiente de la columna de x2. Entonces, los elementos de la columna x2 son 2 y 2. Entonces, hacer la división, esto me quedaría 75 y 60. Posteriormente me dice, seleccionamos la fila que tenga menor resultado. En este caso, el que tiene menor resultado es 60. No participa en renglón z, o sea, en la fila, ni los valores de 0 o negativo. En este caso, el pivote sería 2x2 de la fila S2 y columna x2, como se indica acá, 2x2. Me regreso a Excel. Entonces, ya teniendo nuestro pivote, que es este valor, voy a poner un color diferente. Me dice que tenemos que reducir esa expresión para que sea un valor de 1 en este término. Entonces yo vengo y voy a multiplicar esa fila por un medio para que se reduzca a 1. Entonces sería un medio por toda esa fila. Las otras quedan igual. En este caso sería menos 20 x1 menos 30 x2 0 0 0 0. El otro sería, quedaría igual 2
x1, 2x2, 1, 0, 150. Al multiplicarla por un medio, aquí me quedaría x1 sobre 2. La siguiente sería solo x1, porque un medio y 2 se simplifican, me queda x1, aquí sería 0, 1, y aquí me quedaría 60. Entonces, vamos a buscar valores numéricos que me eliminen menos 30 y que me eliminen 2x. Entonces, vamos a multiplicar primeramente por 30 y se lo vamos a sumar a la fila de z. Entonces, este valor lo vamos a multiplicarlo 30 por, y a la vez se lo sumamos a la fila de z. Entonces, si yo vengo y multiplico por 30, aquí me quedaría ¿cuánto? Un medio, porque estoy en esta fila, un medio por 30, eso me queda 15, 15 positivo. Al sumárselo a 20 negativo, eso me quedaría menos 5. Menos 5x1. Ahora, al multiplicarlo por x1, me quedaría 30x1. Al sumárselo a 30, perdón, aquí sería x2, es un error. Aquí sería, al multiplicarlo por x2, 30 por x2, al sumárselo a menos 30x2, esto me da 0. Entonces aquí sería 0. Ahora, 30 al multiplicarlo por 0, eso me da 0. Al sumárselo arriba, eso da 0. Ahora, 30 por 1 es 30. Al sumárselo a 0 me quedaría 30 acá. 30, en este caso sería S2. Aquí sería S1, aquí sería S2. Ahora, el 30 al multiplicarlo por 60, eso me da exactamente 1800. 30 por 60 son 1800. Y se lo sumamos al 0, aquí sería 1800. Ahora, posteriormente, la fila de S2 quedaría igual. En este caso, x1 sobre 2, x2 queda igual, 0, S2, y aquí sería 60. Ahora pasamos a eliminar la fila de en medio. S2, que es la fila de S2, vamos a eliminar a la fila de S1. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicarla? La tengo que multiplicar exactamente por 2. Entonces yo vengo, aquí abajo pongo 2 negativo por, y se lo sumo a la fila de S2. Entonces yo vengo y digo menos 2 por, que es la fila de S2, y se la tengo que sumar a la de S1, que está acá.
Entonces vengo y hago la operación. En este caso sería menos 2 por x1 un medio, x1 sobre un medio, eso me quedaría menos x1. Menos 2x1, aquí me quedaría x1. Ahora, menos 2x2 más 2x2, aquí me queda 0. Aquí sería menos 2 por 0, 0 más S1, me quedaría S1. La siguiente sería menos 2 S2 más 0, aquí me quedaría menos 2 S2. Y en la última sería menos 2 por 60 son 120 más 150, en este caso sería 30. Y de esa manera hemos reducido la tabla. Ahora hacemos lo mismo del paso 1 y 2. Me regreso al texto, donde me dice el paso número acá. Al hacer los productos, se reducen las columnas en donde se encuentran el pivote. Aplicamos operaciones con las reglas, reglones y fila. El pivote eliminará cada elemento de la columna, es decir, convertir a 0 los demás elementos de la columna. Entonces convertimos a 0 los demás elementos de la columna de x2. Paso 5. Validamos si hay elementos en la fila o reglón Z. Si hay valores negativos, aplicamos de nuevo el paso 3 de la columna y fila del pivote. Si no hay valores negativos, el método simple ha optimizado o ha alcanzado su solución factible. En este caso tenemos todavía un valor negativo. El valor negativo es menos 5x1. Entonces, necesitamos encontrar el paso número 5. De nuevo, nos regresamos a Excel. ¿Qué me dice el paso 5? Vamos a encontrar el pivote de nuevo. Al encontrar el pivote, entonces, el valor más negativo en este caso es menos 5. Le pongo un color. Vamos a encontrar el pivote. Entonces, vamos a dividir cada uno de los coeficientes de x1 con respecto a acá. Entonces yo vengo y digo 30 entre 1 es igual a 30. Y el siguiente sería 60 entre un medio, esto es igual a 120. En este caso, el valor más negativo que tenemos y el que corresponde al pivote sería el valor de x1 en la fila de S1. Entonces le coloco un color diferente, en este caso verde. Quito este color que ya no va a ser el pivote. Entonces ese color que tengo ahí va a ser el nuevo pivote. Entonces necesitamos multiplicar un valor que me permita eliminar menos 5x1 en la fila de Z y multiplicar un valor donde eliminemos x1 medio en la fila de S2. Entonces, y aquí me resultará lo siguiente. Entonces yo vengo y multiplico. En este caso sería 5 por 5 y se la sumamos a la fila de Z. En este caso, acá. Entonces me resultaría lo siguiente. La fila de S1 queda igual. Sería x1, 0, S1, menos 2, S2, 30. Quedó igual. Entonces
Al multiplicarlo, me quedaría 5x1 menos 5x1 arriba, me da 0. En este caso, 0. Ahora, menos 5x1 por 0 es 0. Acá es 0. Ahora, 5x1, 5 por S1 sería 5S1 más 0. Aquí me quedaría 5S1. Ahora, 5 por menos 2S2 me quedaría menos 10S2 al sumarlo a la de arriba. Pero como acá arriba yo tengo 30, entonces sería aquí menos 10 menos 30, me quedaría 20S2. Y el siguiente sería 5 por 30 sería 150 más 180 sería 1950. Posteriormente necesito eliminar la fila de S2. Entonces ¿por cuánto tengo que multiplicar? X1 para eliminar S2. Entonces lo tengo que multiplicar por menos un medio. Menos un medio por, y se lo sumamos a la fila. Entonces en este caso sería así. Menos un medio de X1 más un medio de X1. Eso me da 0. Menos un medio por 0, aquí me queda X2. Aquí sería menos un medio de S1 más 0, aquí me quedaría menos S1 sobre 2. Y aquí menos un medio por menos 2S2 me queda S2 negativo. Sería menos por menos da más, S2 más S2 me quedaría 2S2. Y para cerrar sería 30 por un medio, eso me queda menos 15. Más 60 es 45. Entonces, como ya en la fila de Z ya no tengo valores negativos, la solución factible en nuestro caso, voy a borrar esto, sería X1 igual a 30, voy a marcarlo, y X2 igual a 45, donde S1 y S2 son 0, acá arriba, no toman ningún valor. Entonces vamos a ver la solución factible. En este caso sería Z. En este caso Z tiene los siguientes valores. Max de Z es igual a 20x1 más 30x2. Entonces, sustituyendo esos valores me quedaría 20 por 30 más 30 por 45. Esto sería, en este caso sería igual, voy a colocarlo acá, Z es igual, 20 por 30 son 600,
más 30 por 45 son 1350. Esto es igual a 1950. Entonces, la solución factible en este caso sería los valores de 30 y 45. Me regreso al PPT. Si ustedes se fijan, venimos haciendo el proceso de encontrar el pivote. Después que encontramos los pivotes, encontramos las soluciones de cada uno de los valores no negativos. Y al final, que es la tabla final, que es esta que está acá, me quedaría x1 es igual a 30 y x2 es igual a 45, donde me resulta la solución de la siguiente manera. Me quedaría x1 igual a 30, x2 igual a 45. Resulta que z es igual a 30 por 20 más 30 por 45, que son 600, más 1350. Eso me da un total de 1950. Esta es una forma de solucionar en forma algebraica lo que es el método Simplex. Vamos a ver un video referente de su aplicación. Voy a subir el video. A continuación presentamos resolución de problemas de programación lineal aplicándolo el método simple. En este ejemplo tenemos una función objetivo, lo cual es maximizar. Está sujeto a 3 restricciones y aquí nos indica sus variables de no negatividad. Nuestro primer paso, el paso número 1, vamos a preparar las ecuaciones del modelo simplex, lo cual para cada restricción que indique menor o igual, como en este caso, vamos a agregar una variable de holgura. Si fuesen mayores o iguales, restaríamos una variable de holgura, que por el momento no es el caso. Entonces vamos a empezar R1, como es menor o igual a 1, agregamos una variable de holgura que sería profesor, disculpa, no se escucha. Voy a pasar el link. Voy a pasar el link entonces para que lo tengan.
Voy a parar ese video. A continuación estamos resolución de problemas de programación. A continuación, Resolución de problemas. Bienvenidos a mi canal, muchachos. En este video vamos a tratar de explicar de manera sencilla cómo se desarrolla el método simplex. Bien, este método en realidad de simple ni nada, es un método que tiene muchos pasos, pero se podría decir que son fáciles, ¿no? Así que vamos a tratar de explicarlo de una manera muy práctica. Tenemos aquí problema de optimización. Hablando es una maximización. Tenemos tres restricciones. Como siempre hay desigualdades. La idea de este método es romper, ¿no? Y tenemos dos variables, 1, x y 2, los que a partir de ahora vamos a llamar variables básicas, ¿no? Entonces, ¿por qué las llamamos variables básicas? Porque además tenemos variable de holgura, que es una variable de holgura, una variable que va a crear para generar una igualdad en dicha restricción, ¿no? Por ejemplo, si queremos que las restricciones sean iguales a su coeficiente de restricción, de dicha restricción, 20, 20, 10, tenemos que agregar una variable ficticia a la que llamaremos variable de holgura. Va a haber una variable de holgura S1 para la primera restricción, una variable S2 de holgura para la restricción y la tercera variable de holgura S3 para la tercera restricción. De ese modo, esta variable cumple la función de simular una cantidad muy instante que nos genera una unidad con dicha restricción. Pero no te vamos a igualar al coeficiente de restricción a nuestras tres restricciones, ¿no? Valga la redundancia. También vamos a hacer lo mismo con la función z. Pero como ven, z no tiene un coeficiente independiente, ¿no? Para eso vamos a tener que agregar el 0, ¿no? Que siempre está ahí de manera tácita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es todas las variables y sus respectivos coeficientes que están del lado opuesto de z van a pasar hacia z, pero obviamente ya pasarían de forma negativa. Y de ese modo ya podemos decir que z también está igualado a un coeficiente, ¿no? Ah, pero ustedes dirán, profe, ¿y dónde está el S4 que debe ir acá? Pues no olvidemos que las variables de holgura tienen como objetivo generar una igualdad. Como z ya era igual a la dicha ecuación, entonces no requiere agregarse una variable de holgura, en este caso S4, porque ya existe una igualdad. Bien, una vez que nuestras inecuaciones se igualaron al coeficiente de la restricción y se convirtieron en ecuaciones, podemos crear ahora nuestra tabla simplex, la cual tiene la siguiente forma. Como columnas tenemos las variables, empezando por la función z, las variables básicas x1, x2, y también las variables de holgura. Finalmente, la columna que corresponde al coeficiente de restricción. Como filas, la variable s1, s2, s3, quiere decir las variables de holgura, y la función z. Llenamos esta tabla con las constantes que acompañan a nuestras variables. Por ejemplo, z en f1 no existe, por lo tanto su constante 0. Aquí vamos a ver que el f1 me genera s1, con z es 0. x1 está acompañado de la constante 4, a x2 lo acompaña la constante 2, s1 lo acompaña la constante 1. En el caso de S2 y S3 no existen en la función 1, por lo tanto el coeficiente que las acompaña es 0, y finalmente el coeficiente de la restricción es 20. Vamos a hacer lo mismo para la segunda fila, que depende de la función f2, donde vemos que la constante que acompaña a z también es 0, 8 acompaña x1, 8 acompaña x2, y luego también hay un S1 que tiene 1, en el caso, 0, S2 1, S3 0, y coeficiente de restricción de la fila 2 también es 20. Lo que tenemos que hacer acá es sencillo, ¿no? Simplemente llenar las constantes que están acompañando a dichas variables, ¿no?
vemos que en F3 solamente hay un 2 que acompaña a X2 y un 1 que acompaña a S3. Las demás, las constantes, son 0 y el coeficiente de restricción es 10. Ahora pasamos a Z. En el caso de Z vemos que sí existe, ¿no? Por lo tanto, la constante que lo acompaña es 1. En el caso de X1 lo acompaña la constante menos 10. X2 es acompañado por la constante menos 20 y luego no tenemos ninguna otra constante en la función Z, ¿no? Ahora, siguiente paso es encontrar la columna pivote. ¿Pero qué es la columna pivote? Dice que dentro de nuestra tabla simplex es aquella columna con el valor más negativo en la fila de la función Z, que es esta última. Como vemos, el valor más negativo es este, menos 20. Quiere decir que en esta columna X2 vamos a encontrar nuestra columna pivote, ¿no? Esta es nuestra columna pivote, ya que tiene el valor más negativo dentro de la fila de Z. Que sigue, encontrar la fila pivote. Es la fila que tenga el menor valor luego de dividir la constante de la restricción entre la variable de la columna pivote. Vamos a la fila número 1, S1. El coeficiente de la restricción es 20. Y 20 entre 2, que es la columna pivote, me da 10. Luego 20 entre 8 me da 2.5. 10 entre 2, 5. Y por lo tanto vemos que de estos tres valores, el más bajo es el que corresponde a S2, cuyo resultado es 2.5. Ah, pero alguno dirá, Inge, ¿y no vamos a dividir Z? No, para calcular la fila pivote no se toma en cuenta el valor de Z, ya que lo hemos igualado a 0 y siempre terminaría siendo un valor nulo, ¿no? Bien. Ahora, ya que hemos encontrado nuestra fila pivote, vamos a ver el último elemento, que es el elemento pivote. Este elemento no es nada más que la intersección entre mi fila pivote y mi columna pivote, ¿no? Que en este caso termina siendo el número 8. Así que este, señores, la fila S2 es mi fila pivote y por lo tanto va a ser también mi fila saliente para la próxima tabla. Bien, una vez que tenemos terminada la tabla 1, vamos a pasar con la tabla número 2, que tiene las mismas columnas que la 1, pero va a haber una diferencia en las filas. La fila S1 desaparece y va a ser reemplazada por la fila entrante X2. ¿Por qué X2? Porque corresponde a la columna que tenía el elemento pivote. ¿Y cuáles son estos valores de esta nueva fila? Los valores serán los mismos de la fila saliente, pero divididos entre el elemento pivote. Como recordamos de la tabla 1, la fila S2 la vamos a copiar por igual, pero va a ser dividida entre los elementos, o entre el elemento pivote, ¿no? Cada una de estas constantes se divide entre 8, ¿no? Y de ese modo ya tenemos nuestra fila entrante. Ahora bien, viene la parte que requiere un poco más de concentración, que es el cálculo de las filas nuevas para S1, S3 y también para Z, ¿no? En este caso, la fila nueva es la fila vieja menos la multiplicación del coeficiente pivote de la fila por la fila entrante. De repente que no se entiende mucho, ¿no? Pero esto lo vamos a entender rápidamente en el desarrollo de estas filas nuevas. Empecemos con S1. La nueva S1 dice que es igual a la fila vieja S1, esta que estaba acá, menos la multiplicación del coeficiente pivote de la fila S1 vieja por la fila entrante. Vamos por partes. La fila vieja, ¿no? La que teníamos en la tabla número 1, 0, 4, 2, 1, 0, 0, 20. La vamos a copiar tal cual. Y ese valor va a ser restado entre la multiplicación del coeficiente pivote, el coeficiente pivote de la fila vieja S1, que vamos a ver acá, es el número 2, ¿no? Ya que la fila S1 se intersectaba con la columna pivote en este punto, ¿no? Por lo tanto, este 2 corresponde al coeficiente pivote de la fila S1 y lo vamos a copiar, ¿no?
Luego tenemos la fila entrante. La fila entrante va a ser x2, la que acabamos de calcular hace un momento. La copiamos igual y tenemos lista nuestra pequeña fórmula para poder calcular los nuevos valores de S1. 0 por 2, 0. 0 menos 0 me da 0, ¿no? Luego seguimos 2 por 1, 2. 4 menos 2, 2. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. 2 por 0, 0. 1 menos 0, 1. 2 por 1 octavo, 1 cuarto. 0 menos 1 cuarto me da 1 cuarto, ¿no? Y así vamos calculando hasta el coeficiente de la restricción, ¿no? 2 por 5 medios, 5. 20 menos 5 me da 15, ¿no? Y estos valores finales lo copiamos en la nueva S1. Ahora, para S3 vamos a hacer lo mismo. Copiamos la fila vieja S3, la que estaba en mi tabla número 1, y vamos a restar el coeficiente de la fila vieja S3, que en este caso también resulta siendo un número 2, multiplicado por la fila entrante, que es la misma que en el caso de la fila vieja S1, ¿no? Sigue siendo x2. Copiamos y empezamos a calcular. 2 por 0, 0. 0 menos 0 me da 0. Y así vamos copiando cada uno de los valores. Primero multiplicamos y luego a la fila vieja le restamos la multiplicación del coeficiente de la fila por la fila entrante. Tenemos finalmente, en el caso del coeficiente de restricción, 2 por 5 medios me da 5, ¿no? 10 menos 5 me da 5, ¿no? Y esos valores lo copiamos a la fila S3. Una vez que tenemos las filas nuevas S1 y S3, vamos a calcular la fila nueva de Z, la cual es el mismo procedimiento para las filas S1 y S3. Primero copiamos la fila vieja de Z tal cual estaba en la fila simple, en la tabla simplex número 1, ¿no? El coeficiente pivote de la fila vieja de Z es menos 20, como podemos ver en la columna de la tabla número 1, y la fila entrante va a seguir siendo x2. Bien, ahora empezamos a calcular. Menos 20 por 0, 0. 1 menos 0, 0. En este caso, para la segunda constante, la que corresponde a la variable x1 de la fila z, tenemos una variedad de negativos, así que para evitar errores, yo recomiendo trabajar por separado, ¿no? Calcular por separado. Vamos a ver que sería menos 10 menos 20 por 1. Este menos 20 por 1 me da menos 20. Entonces tendría que menos 10 menos menos 20 es igual a menos 10 más 20, lo cual me da 10. Seguimos, tenemos menos 20 por 1, menos 20, menos 20, menos menos 20, 0. Y así vamos calculando cada uno de los valores. No olvidemos lo importante que es el último valor del coeficiente de la restricción, así que por si acaso lo vamos a calcular aparte. Sería 0 menos 20 por 5 medios, ¿no? Entonces 0 menos 100 medios es igual a 0 menos 50, lo cual me da 50, ¿no? Entonces, una vez que he calculado los valores de la fila nueva de Z, estos van a pasar a formar parte de mi tabla número 2. Y aquí ya hemos terminado de completar la tabla número 2. Pero eso no quiere decir que hayamos terminado de resolver el ejercicio. Tenemos un concepto más, la solución óptima. ¿Cuál es la solución óptima? Dice que esta existe siempre que no haya valores negativos en la función z. Vamos a ver en este caso la función z de nuestra tabla simplex número 2 no tiene ningún valor negativo. Por lo tanto, podemos decir que ya encontramos la solución óptima y ya hemos terminado de resolver este ejercicio. Bueno, el resultado vendría a ser los valores, las constantes que acompañan a las variables que sean básicas o la función z, ¿no? En este caso, solamente me interesa el valor de x2, ya que es una variable básica, y de z, porque es
el valor que obtendré como optimización. No me interesa el valor de S1 y S3, ya que recordemos que estas variables en realidad no existen, ¿no? Entonces, para verificar que nuestro resultado es correcto, simplemente lo vamos a reemplazar en nuestra función objetivo, ¿no? Me dice que Z es 50, así que Z lo reemplazamos por 50, igual a 10 por X, 1. En la tabla simplex no tenemos X1, por lo tanto asumimos que su valor es 0. Más 20X2, y tenemos que X2 es 5 medios. Por lo tanto, verificando, vamos a darnos cuenta que coincide, ¿no? Que 50 es igual a 50, y eso indicaría que hemos culminado. Si ustedes se fijan, al terminar en lo que es el ejercicio, se llega a la optimización de los valores. En este caso, si ustedes se fijan, en el ejercicio que le resolví, me daba 1950. Entonces, para ello, voy a resolver otro ejercicio, pero ahora haciendo solo el uso de los coeficientes. Si ustedes se fijan, aquí trabajamos en la parte algebraica usando los valores de x1, x2. Entonces voy a usar solo los coeficientes para poder explicar esa parte. Entonces voy a tomar otro ejercicio de la guía. Entonces voy a tomar, en este caso, este que está acá. Este ejercicio que está acá. Tenemos dos, el F y el último. Entonces vamos a tomar el número 1 o el E. Vamos a tomar el E. Entonces me regreso a Excel, y en Excel vengo y copio lo que era la parte del encabezado del ejercicio. Entonces, primeramente él me dice que la función objetivo para este ejercicio es 200x más 300y. 200x1 más 300y. Que sería x, y las restricciones me dice que son las siguientes. X más y es igual, sería en este caso igual a 4, porque ya estoy colocando las restricciones. En el segundo caso me dice que 2x más 2y x más 2y es igual a 10, porque aquí ya estoy despejando las restricciones. Y la última restricción me dice que $40x más 20y es igual a 120. Aquí sería despejando, me quedaría 200x menos 300y y entonces inicio con el ejercicio como tal. Entonces, dígame. Profesor, en la segunda restricción Quiero está ver. bien.
Segunda, estoy acá. X más Y igual a 4. 2X más 3Y, así correcto. Más 3Y igual a 10. 40 más 20Y es igual a 120. Entonces, aplicando lo que dice el video, entonces voy a borrar todo esto, porque esto ya no lo vamos a usar. Voy a borrar todo esto. Borro todo esto. Borro todo esto. Quito los colores. Quito color. Quito color. Entonces, primer paso que tenemos que hacer, me dice él, introducir los coeficientes. En este caso sería z. Como z está despejado acá, vale 1. Voy a poner la letra un poquito más grande. Variable 12. Entonces, ahí en este caso z, como la ecuación despejada, vale 1. X vale menos 200. Y vale menos 300. Aquí serían valores de 0, porque las holguras no existen para z. 0, 0, 0. Ahora, para S1, que es holgura, para z en este caso sería 0, 0. S1 y S2 son 0, porque son valores imaginarios, o sea, valores de la matriz de identidad. Ahora, para X1, en la primera ecuación sería 1, 1, aquí sería 1 porque sería la primera variable, S1, y acá sería 0, valores de K, sería 4. Y para la siguiente ecuación sería, aquí me faltaría una ecuación más, sería 0, 2, 3, 0, 1, aquí sería 10. Vamos a hacer un poquito más largo. Vamos a copiar, vamos a pegar acá y aquí vamos a rellenar. Rosadito. Uy. Vamos a poner este color. Pero acá me hace falta todavía una variable. Entonces la variable que me hace falta, eliminamos esta. Aquí sería, me falta S3. Entonces, de ahí, aquí sería S3 Entonces, aquí me quedaría de la siguiente manera.
Entonces, ya armando lo que era el sistema con respecto a esto, aquí me sería S3, que es la tercera ecuación, aquí sería 0, sería 40, el otro valor es 20, 0, 0, 1, aquí serían 0, 0, 0. Si ustedes se fijan, aquí se formó una matriz identidad en esta parte con lo que es el sistema de ecuaciones. Aquí me hace falta el valor de 120. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es encontrar los coeficientes y encontrar la columna pivote. Entonces busco el valor más negativo que tenga el valor de z. En este caso el valor más negativo que tiene z es menos 300. Le pongo un color amarillo. Entonces vamos a utilizar la columna de x2 para encontrar el valor de los coeficientes. En este caso sería 4 entre 1 es igual a 4 el otro valor sería 10 entre 3, esto me da igual a 3.3 y el otro sería 120 entre 20 y esto es igual a 60. Entonces ahí, si ustedes se fijan, el valor más pequeño que yo tengo en el proceso de la división, yo tengo 3.3, porque para ese 1 es 4 y para ese 3 es 60. Entonces mi reglón o mi fila donde va a pertenecer el pivote, en este caso sería toda esta parte que está acá, voy a ponerle un color, con la intersección de la columna de la x2. Entonces mi pivote sería este que está en el centro. En este caso sería 3. Entonces el S2 que está acá va a ser sustituido por X2 en la nueva tabla de análisis. Pero yo necesito que este valor de 3 sea equivalente a 1. Entonces, esta fila que yo tengo acá, yo la necesito convertir en 1. Entonces, el 3 que tengo acá, tengo que multiplicarlo por 1/3. Entonces, me resultaría lo siguiente. Voy a eliminar esto que tengo de más. Elimino todo esto que está de más. Entonces vuelvo a copiar la tabla igualita y la pego. Entonces los valores de z quedan iguales, los valores de S1 están iguales. El que va a modificarse va a ser S2. Entonces, donde está S2 voy a colocar el valor de X2. Y acá ya pasaría a ser 2/3. Y aquí sería 1. Aquí sería 1/3. Y aquí sería 10 entre 3, que sería 10/3. Borro esta parte de acá, que esto ya no va. Entonces, necesitamos multiplicar por un valor numérico que me elimine el 300, me elimine el 1 y me elimine el 20. Entonces tenemos que multiplicar el pivote, que es este que está acá, voy a poner en rojo, el pivote, así sería, el pivote que tengo acá, que eso se mantiene igual, para eliminar 300, 1 y 20. En este caso tenemos que multiplicar por 300 para eliminar el 300, por 1 negativo para eliminar el 1 de arriba y por menos 20 para eliminar el 20.
Entonces, vuelvo a copiar. Entonces yo vengo y comienzo a borrar estos valores, porque necesito hacer mi tabla nueva. Borro estos valores y borro estos valores de acá. Solo va a quedar fija la columna pivote, que es lo que necesito. Entonces yo vengo y multiplico primeramente por 300 positivo. Y ese 300 se lo voy a sumar a la fila de Z. Entonces, se lo voy a sumar a la fila de Z. Aquí sería 300 positivo. Entonces yo vengo y comienzo a hacer la operación. El 300 por 0 es 0, más 1 es 1, queda igual. Ahora, 300 por 2 tercios, aquí sería 600 entre 3. Eso me quedaría a 200 positivo, menos 200 es 0. Ahora, 300 positivo por 1 es 300 positivo, más 300 es 0. Voy con el siguiente. 300 por 0 es 0, más 0 es 0, acá arriba. Ahora, 300 por 1 es 300, más 0, que está acá arriba, sería 300. Ahora, 300 por 1 tercio quiero ver. Está bien, este no va acá. Ese es un 0 ahí. Ahora, 300 por 0 es 0, más 0 es 0. Se mantiene 0 de acá. Y ahora, 300 por 10, en este caso, simplificaríamos. Tercera de 300, 1, me queda 100. Por 10 son 1000. Aquí sería 1000. Ahora, ya eliminamos la fila de Z. Vamos con la fila de S1. Entonces tendría que multiplicar la S2, X2, donde está X2, por, en este caso, por menos 1. Entonces pongo menos 1. Y se lo sumamos a la fila de S1. Y se lo sumamos a la fila de S1. Entonces, me resultaría lo siguiente. 0 por menos 1 es 0. Ahora, el siguiente sería menos 2 tercios más 1. Eso me quedaría exactamente 1 tercio. Positivo. Ahora, menos 1 más 1, 0. El siguiente sería menos 1 por 0, 0 más 1 es 1. El siguiente sería menos 1 por, en este caso sería
menos 1 por menos 1 es menos 1, más 0, menos 1. El otro sería menos 1 por 0 es 0, más 0, 0. Y el último sería menos 10 tercios más 4. En este caso sería menos 10 tercios más 4. Hacemos el uso de fracciones. Menos 10 tercios más 4. Ahí me quedaría 2 tercios. Me quedaría ahí, usando lo que es el juego de fracciones, porque sería, en este caso, para que me diera 12, sería 12 sobre 3, sería 2 tercios. Acá sería 2 tercios. Ahora pasaríamos a la última ecuación. Me dice lo siguiente: tengo que multiplicar por menos 20 la fila de x2 y se la sumamos a la s3. Entonces voy a colocar acá, porque ya no tengo más espacio, menos 20 y se lo sumamos a la vamos a poner en texto, que sería menos 20 y se lo sumamos en este caso a la fila de S3. Entonces yo vengo y multiplico. Menos 20 por 0 es 0. Más 0, 0. Ahora, menos 20 por 2 tercios, eso me quedaría 40 tercios negativo. Me quedaría 40 tercios negativo. Y le vamos a sumar más 40. Aquí me quedaría 80 tercios positivo. 80 tercios positivo me quedaría, porque sería menos 40 tercios más 40. Aquí me quedaría 80 tercios positivo. Y para el último sería menos 20 por 1, menos 20, más 20, 0. Aquí sería 0 por 20, menos 20 es 0. Aquí me queda 0. Aquí me quedaría menos 20 por 1 es menos 20, más 0, menos 20. El otro sería menos 20 por 0 es 0, más 1 es 1. Y el otro sería menos 20 por 10 son 200. Entre 3. Entonces ahí sería, haciendo lo que es el juego de fracciones, sería menos 200 tercios más 120. El mínimo es 3. Me queda 200 más 360. Entonces me quedaría como fracción 160 sobre 3. Me quedaría acá, en esta parte de acá, 160 sobre 3. Entonces, si ustedes se fijan,
ya no tenemos valores negativos en los valores de z. Al no tener valores negativos, ya encontramos la solución factible. Entonces, la única respuesta que tenemos es que x2, ¿cuánto vale? 10 tercios. Y ese valor me va a dar como respuesta, dice que 1000. Entonces vamos a probarlo. Me regreso a la ecuación original, que sería esta que tengo acá. La copio, la pongo aquí abajo. Y entonces yo vengo y digo, z va a ser igual 200 por x1, en este caso no tenemos 0, más 300 por 10 tercios. Esto es igual a que tengamos 0 más 300 por 10 son 3000. Entre 3 son 1000. Y esto me da 1000 como respuesta. Y esta es la solución factible. Entonces, quedaría así. x1, en este caso, va a ser igual a 0. x2 va a ser igual a 10 tercios. Y esta es la solución del ejercicio como tal. Entonces lo voy a guardar para pasárselo. Borro esto que está acá, que no es parte del... ¿Cómo no? Esto sería el encabezado del problema. Lo voy a poner aquí al lado. A ver si me alcanza. Acá. Voy a recortar esto para pasarle la hoja. Cortar. Vamos a ponerlo acá. Pegar. Y voy a guiñar el encabezado del problema, que es este. Entonces, de esta manera utilizamos lo que es el método simplex por coeficientes. Entonces guardo los cambios y le paso el Excel. Esa es una manera de hacerlo manual. Pero para eso hay una hoja electrónica donde podemos trabajarlo. Entonces vamos a hacerlo en la hoja electrónica. Voy a cargar la hoja electrónica para compartírselo. Entonces me dice la hoja electrónica, es esta que tengo acá. Esta es una hoja electrónica de la Universidad de Hamburgo, creo que es. Y acá vengo y tengo lo que es el método simplex. Entonces voy a buscar la herramienta del método simplex. Acá me dice que introduzca las ecuaciones. Voy a montar un ejemplo para que él me permita ver cómo está montado el sistema. Entonces yo vengo y comienzo a introducir el sistema. Vengo y introduzco la función objetivo, que sería 200x más 300y. Ahora introduzco las funciones x más y menor o igual que 40. La segunda es 2x más 3y menor o igual que 10. La tercera ecuación que yo tengo es 40x más 20y me dice que esto va a ser mayor o igual, menor o igual que 120. Son las tres ecuaciones. Entonces ya tengo la maximizar
ya tengo x más y menor o igual que 40, 2x más 3y menor o igual que 10, y también tengo 2x más 3y menor o igual que 10, 40x más 20y menor o igual que 120. Entonces yo vengo y le pongo en decimal o fracción, mostrar las tablas y le mando a resolver. Aquí automáticamente me manda lo que es el sistema respuesta, que calcula las iteraciones, que son 2 iteraciones, y me da el sistema solución. En este caso el sistema solución dice que es 1000, x igual a 0 y y igual a 10 tercios. Si ustedes se fijan, eso mismo que yo hice acá, eso me dio como respuesta. x1 igual a 0, x2 igual a 10 tercios, la respuesta es 1000. Esa es una forma de resolver ejercicios a través del método simplex, utilizando mecanismos que nos facilitan resolver por medio de tablas. Correcto, esto se llama tablas pivote. Les voy a pasar el enlace para que lo tengan, pero a la vez tienen que también resolverlos manual, porque el objetivo es que ustedes aprendan a resolverlos manual. Le comparto el enlace. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, si ustedes se fijan, lo que es el sistema del método simplex podemos hacerlo con las variables algebraicamente y podemos hacerlo con el método de coeficientes. Vienen siendo las mismas técnicas que se aplican en ambos, porque en ambos se trabajan con los coeficientes. De antemano ya le facilité una guía, ya le facilité el PPT. Ahorita les voy a facilitar lo que es el Excel en que estuve trabajando. Ahora, la señorita Yasmín, ¿tiene alguna pregunta? Yasmín, Beatriz. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces pasaría a pasar asistencia. Para lo que es terminar la clase. Entonces voy a pasar la asistencia para terminar lo que es el proceso de la clase.
Entonces inicio. Achiri. Presente, profesor, buenas tardes. Aguado. Presente, profesor. Aldubí Pérez. Buenas Presente, tardes. profesor. Buenas tardes. Álvarez Santamaría. Presente, profesor. Buenas tardes. Arce Gutiérrez. Arce Gutiérrez, Alinson. Alinson. Continúo. Asensio. Asensio. Presente, buenas Tardes. tardes. Ayala. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. Barrios. Buenas tardes a todos. Profesor, presente. Barrios, presente. Barzola. Sí. Presente, profesor. Buenas tardes. Blanco Cruz. Presente, profesor. Buenas tardes. Blanco Cruz. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas Cabrera tardes. Gomero. Presente, Buenas tardes. profesor. Buenas tardes. Cabrera Soto. Presente, Buenas tardes. profesor, buenas tardes. Churrango Uribe. Presente. Buenas tardes, profesor. Cubas. Presente. Presente, profesor. Presente. Buenas tardes. Cubas. Estrada Galdo. Presente, tardes. profesor. Buenas tardes. Estrada Mateo. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Gutiérrez Carchu. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Presente. Guamán Molina. Buenas Presente, tardes. profesor. Buenas tardes. Guamán Ruiz. Guamán Ruiz. Buenas tardes. Profesor, presente. Huerta Moreno. Presente, profesor, buenas tardes. Lavado del Águila. Presente, profesor. Buenas tardes. Linares Ibarra. Presente, profesor, buenas tardes. Lucas Rodríguez Mónica. Presente, profesor, buenas tardes. Medina Quiñones Eduardo Santiago. Presente, profesor. Núñez Guillén. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Palacio Bardales. Presente, Buenas presente, tardes. profesor. Buenas tardes. Quirós Valenzuela. Quirós Valenzuela. Buenas tardes. Presente, profesor. Ok. Quispe Sala. Presente, Buenas profesor. Buenas tardes. Ramos Chapoñán. Ramos Chapoñán Pamela. Ramos Pedraza Nicole. Ramos Pedraza Nicole. Ausente. Robles Sánchez. Presente, Presente. profesor. Rosales Altamirano. Presente, Buenas tardes. profesor, buenas tardes. Vega Espinosa. Presente, Buenas tardes. profesor. Buenas tardes. Velázquez Obregón. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. Yalo Berrocal. Profesor. Yalo Berrocal, presente. Sí, Sí, presente, sí, te profesor. escuché. ¿Te escuchó? Zapana Quispe. Buenas Presente, tardes. profesor. Buenas tardes. Zúñiga Nicole. Presente, Buenas profesor, tardes. buenas tardes. Faltan exactamente porque estábamos conectados 41 y en asistencia oficial
tengo 37, faltan 4 nombres. ¿Me pueden dictármelo o me lo pasan por el chat? Te paso por el chat mi nombre, profesor, pero me parece raro ya que yo hice rectificación y sí me la aceptaron. Y ya a algunos les ha salido. Pero a mí no me la han pasado. Ese es el detalle. Sí. Profesor, en mi caso también es por rectificación y la vez pasada también anotamos nuestro nombre, si no me equivoco. Ok, voy a pasarlo entonces en lista, los últimos 4. Si ya están anotados, los voy a pasar en lista. Y sus números como lista serían 38, 39, 40, 41. Y entonces si ya están apuntados en la lista, solo voy a anexarlos, porque estoy esperando que me pasen la lista oficial. Correcto. Entonces, si ustedes se fijaron, la clase del día de hoy no es difícil, es fácil. Lo único que tenemos que aplicar un poquito de matemática básica, o sea, uso de fracciones, suma, resta de fracciones y multiplicación. Y el objetivo es fijarse bien dónde se encuentra lo que es la columna pivote y el reglón pivote, o sea, la fila pivote. Después hacer las combinaciones para poder eliminar los valores de z. Siempre se trabaja en términos del valor más negativo que tenga z. Cuando ya no existan elementos negativos en z, ya encontramos la solución factible. Ese es el objetivo del método simplex. Entonces, en la próxima clase, que es el viernes, voy a hacer una demostración en pizarra y después vamos a hacer aplicaciones con los dos programas, las dos hojas electrónicas que le he pasado, que son la hoja para hacer el método gráfico y la hoja para hacer el método simple por pivote. Si se fijan, le pasé los ejercicios de la guía del método gráfico y le pasé los ejercicios del método simple. Solo cambia el ejercicio en la guía. Voy a compartirle. Solo el único ejercicio que cambia en la guía, el ejercicio exactamente el F, porque el resto de los ejercicios son iguales, que es para aplicar el método simple. Ahora, la única diferencia que es en el F, si ustedes se fijan, x menos y mayor o igual que 1. Entonces, cuando tengamos la variable de holgura, para poder cambiar la variable de holgura, en ese caso, que sería la S2, iría con un signo negativo, porque el resto, como son menores, me dice que son valores positivos. Esa es la única diferencia. El resto de ejercicios todos son iguales y se resuelven a través del método simple y el método gráfico. Sin más que más decirle, la clase queda terminada. El día viernes, si ustedes se fijan, no teníamos ejercicios para entregar, solo eran los ejercicios, porque los métodos gráficos no lo iban a entregar. Los que sí pero lo iban a resolver en su cuaderno. Los que sí me van a entregar son el método simple. Eso sí me los van a entregar. Entonces, el día viernes vamos a hacer una clase práctica de método gráfico y método simple. Y antes de terminar la clase, vamos a hacer una pequeña prueba escrita. Entonces vamos a resolver en esa prueba escrita, vamos a hacer un ejercicio por cada fila, uno diferente. Y entonces, en ese aspecto, eso va a ser la entrega de la prueba escrita, para ver cómo están referente al método. Correcto. Entonces, pasen muy buenas tardes y un buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Gracias. profesor. Cuídese. Gracias. Hasta luego, profesor. Se cuidan. Hasta Gracias. luego, profesor. Gracias. Adiós.
Shit.